Si pensamos en una persona con una sensibilidad emocional tan extrema, casi telepática, que el más mínimo roce con la realidad amenaza con destruirla, ¿qué símbolo visual le asignaríamos? O sea, yo me imagino algo muy etéreo, ¿no? Claro, la mente se iría hacia el agua, la niebla o tal vez algo delicado como una hoja al viento. Totalmente. Algo que se mueva con el entorno. Pues resulta que textos centenarios, al analizar este perfil exacto, no le asignan nada fluido ni suave. Le asignan una estructura rígida, matemática e inamovible. Ostras, Sí, una cruz doble. Y esa paradoja brutal es el punto de partida de nuestra inmersión de hoy. Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. qué ganas de entrar en este tema. Hoy vamos a realizar un estudio microanalítico, textual y muy exhaustivo de un único punto en el cosmos, el grado 3 del signo de Tauro. Y es un enfoque de una precisión increíble, porque generalizar sobre una constelación entera ofrece un panorama amplio, claro, pero aislar un solo grado del zodíaco permite observar una arquitectura de significados fascinante. Es como mirar la estructura de una célula. Exacto, que de otro modo quedaría oculta por el ruido. Es la diferencia entre observar la silueta de un bosque desde lejos y poner una sola hoja bajo el microscopio. Vale, vamos a desgranar esto, porque el nivel de detalle que tenemos sobre la mesa es asombroso. Ya lo creo. Para diseccionar esta célula conceptual, vamos a cruzar tres lentes simbólicos históricos, independientes entre sí, pero que apuntan al mismo objetivo. Hablamos de la visión de Charubel, las imágenes de la bola esfera y las alegorías de los símbolos avianos, Tres textos interesantísimos. y que al superponerse revelan el mecanismo de supervivencia de una psique muy particular. Vamos a analizar cada palabra y cada imagen que nos dan estos autores, empezando por ese contraste geométrico que mencionábamos al principio, la visión de Charubel. A ver, el trabajo de Charubel siempre requiere leer entre líneas, porque utiliza formas muy puras y crudas para cartografiar estados mentales. O sea, no te da una narrativa, te da un plano. Y el plano que nos da para este grado 3 de Tauro es de una precisión matemática. El texto literal describe lo siguiente: una cruz doble, dos líneas verticales paralelas y dos líneas horizontales paralelas. Una cuadrícula perfecta. Exacto, una cuadrícula. Pero la sacudida viene justo después, cuando el autor detalla qué tipo de personalidad encarna esta geometría. Ahí es donde choca todo. Claro, porque describe a una persona de fuertes simpatías, sensibilidad excesiva, muy impresionable y con cualidades mediúmnicas. Fíjate en el contraste. Es que no tiene sentido. Me dices que una imagen que es pura estructura, algo rígido como una reja de acero o un andamio, representa a alguien emocionalmente poroso, impresionable y sin filtros. ¿Cómo encaja esa rigidez absoluta con alguien tan hipersensible? Lo fascinante aquí es que esa aparente contradicción es, en realidad, el único mecanismo de supervivencia posible para una mente así. ¿A qué te refieres exactamente? Pues si leemos el texto con atención, habla de cualidades mediúmnicas y una sensibilidad excesiva. Psicológicamente, ser altamente impresionable significa carecer de fronteras naturales entre el yo y el otro. Vale, entiendo. Es ser una esponja que absorbe el terror, la alegría, la ansiedad y las intenciones ocultas de todo tu entorno. O sea, un radar constantemente encendido al máximo volumen. Peor que eso, es un radar sin carcasa protectora. Madre mía. Alguien que siente el entorno de esa manera tan extrema no podría siquiera caminar por la calle sin sufrir un colapso nervioso. Y aquí es donde la geometría de Charubel interviene con una brillantez clínica, de verdad. La cruz doble es la protección entonces. Eso es. La cruz doble no representa la sensibilidad en sí misma, representa la barrera. Es el andamiaje artificial que esta psique tiene que construir alrededor de su propia vulnerabilidad para no desintegrarse ante los estímulos externos. Ah, claro. Como el exoesqueleto de un insecto frágil. Exacto. O, si volvemos a la idea del radar, la cruz doble es como una de esas estructuras de contención llenas de filamentos metálicos intersectados que protegen la antena hipersensible que ya en el interior. Esa analogía da en el clavo, totalmente. Esas líneas paralelas, dos verticales y dos horizontales, forman una estructura de contención inamovible. Son los límites. Sí, representan los límites autoimpuestos, las rutinas estrictas o las reglas vitales que esta persona debe forjarse.
Alguien tan impresionable por naturaleza necesita una cuadrícula lógica a la que aferrarse cuando el caos emocional amenaza con inundarlo todo. Es pura supervivencia mental. Si no construyera esa reja, esa doble cruz, la empatía desbordada se convertiría en un trastorno paralizante. La rigidez no es frialdad, es el refugio de emergencia de una mente que tiende a la disolución. Es una arquitectura defensiva, lo cual tiene toda la lógica del mundo si recordamos que estamos analizando un grado de Tauro. Claro, un signo de tierra. Exacto. Un arquetipo asociado a la materia, a buscar cimientos sólidos. Pero, claro, tener un escudo mental invisible está muy bien para no volverte loco, pero un exoesqueleto no te da de comer. Desde luego que no. No se puede vivir solo de defenderse. Entonces, ¿cómo interactúa esta persona tan vulnerable con el mundo físico y real? Y aquí es donde nuestra siguiente fuente, la bolásfera, cambia el enfoque de lo interno a lo tangible. Y es un cambio de escenario radical, porque la bolásfera baja la cámara desde la mente abstracta hasta la tierra firme. Nos muestra las consecuencias prácticas a largo plazo de vivir bajo esa presión. Totalmente. Y la imagen que nos ofrece la bolásfera parece sacada de un cuadro renacentista, fíjate. Es muy visual. El texto literal describe una mujer recogiendo uvas, con las cuales llena muchas canastas. Una estampa preciosa. Y el significado que el autor extrae de esta escena es el éxito en la madurez, la cosecha de beneficios en la vejez, y establece una palabra clave muy contundente. La palabra es obtención. Obtención. Sí, todo suena pastoral, tranquilo, el ideal de la recompensa tras el trabajo bien hecho. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. El texto suelta una palabra que hace estallar toda esta paz bucólica. Habla de codicia y planes que tendrán mucho éxito. ¡Ostras! Una palabra verdaderamente áspera para esconderla en medio de un viñedo pacífico. Es que rompe el cuadro por completo. La imagen de llenar canastas con uvas transmite laboriosidad, paciencia y armonía natural. Pero el texto no dice esfuerzo digno o abundancia justa. Dice codicia. Ya, y la codicia tiene una carga negativa muy fuerte. Exacto, tiene una connotación rapaz, de ambición desmedida, de acaparar. A ver si lo entiendo. ¿Cómo reconciliamos la estampa de una vendimia tan serena con una pulsión tan implacable como la codicia? Bueno, si conectamos esto con el panorama general y volvemos a lo que acabamos de descubrir con Charubel, el uso de la palabra codicia cobra un sentido de urgencia vital, no de maldad. Urgencia vital. Explícame eso. Pensemos en lo que implica realmente la vendimia. Recoger uvas y llenar canastas no es un evento fortuito. O sea, no es tropezarse con un árbol frutal en medio del bosque y ya está. Claro, un viñedo no crece solo. Para nada. Un viñedo requiere una planificación exhaustiva que abarca décadas. Hay que plantar la vid, protegerla de enfermedades, podarla, sufrir por el clima, asegurar el riego. Requiere un nivel de control absoluto sobre el entorno físico. Y ese control requiere tiempo. Por eso el texto hace hincapié en el éxito, en la madurez y en la vejez. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Por qué codicia? Eso es lo que me rompe los esquemas. Pues pensemos en quién está detrás de esa recolección. Es la persona de la que hablaba Charubel. Esa persona con una sensibilidad mediúmnica, aterrorizada por la crudeza del mundo, que ha tenido que construirse una reja mental para sobrevivir. Vale, voy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que más necesita alguien con ese nivel de fragilidad interna cuando mira hacia el futuro, hacia los años donde el cuerpo ya no tenga fuerza? Seguridad absoluta. Necesita un búnker material para refugiarse. Eso es, sus intensos planes que tendrán mucho éxito y su supuesta codicia nacen del pánico a la intemperie. La codicia en este contexto no es la de un villano que disfruta quitándole el pan a los demás. Es pura autoprotección. Es el hambre desesperada de alguien que sabe que la única manera de proteger su hipersensibilidad en el otoño de la vida es garantizando que nunca más tendrá que depender de la piedad del entorno. Qué fuerte. O sea, acumular esas uvas es su muralla. Exacto. Acaparar esas canastas, esa obtención, que recordemos es la palabra clave, es la manifestación física de su estructura de defensa. Asegurar los recursos materiales a un nivel casi obsesivo es su forma de construir un muro que mantenga el mundo a raya en la vejez. Fascinante. Me dejas asombrado, la verdad. La ambición no como un acto de ego, sino como un mecanismo de defensa hiperdesarrollado. Así es.
Esa persona tan impresionable canaliza toda la energía de su radar emocional en trazar planes pragmáticos a muy largo plazo. Se dice a sí misma, voy a cultivar este viñedo hasta la extenuación para que cuando envejezca ninguna crisis externa pueda rozarme. Y fíjate que el texto de la bolásfera asegura que lo consigue, que esos planes tienen éxito y que hay una cosecha real. Sí, el texto habla de éxito claro. Pero hay un abismo entre el mundo interno del que huía en Charubel y ese viñedo maduro que finalmente conquista en la bolásfera. ¿Qué ocurre en medio? Exactamente. Hemos visto la armadura psicológica por un lado y hemos visto la recompensa material en la vejez por otro. Pero nos falta el camino, el trayecto entre un punto y otro. El día a día, digamos. Claro, y ahí es donde entran los símbolos sabianos. Esta tercera fuente actúa como el puente filosófico entre esa mente abrumada y esa vendimia exitosa, revelando el verdadero esfuerzo activo. Los símbolos sabianos tienen esa capacidad única para ilustrar las tensiones dinámicas de la vida. O sea, no te dan el principio ni el final, te dan el proceso. Y las trampas del proceso, que no son pocas. Sobre todo eso, el riesgo de fracasar. Pues el texto sabiano para este grado 3 de Tauro nos lanza esta alegoría, y cito literalmente, unos escalones que llevan hacia arriba, a un césped lleno de tréboles. ¡Qué imagen tan curiosa! ¿Verdad que sí? Y a partir de ahí detalla conceptos muy profundos. Habla sobre el indómito alcance del espíritu humano en una cooperación posible y ventajosa con el universo natural. Casi coético. Y menciona cómo la intuición encuentra su cauce cuando el ser humano se aferra a la belleza y al orden. Y la palabra clave que corona este símbolo es hermosa, es esperanza. Es una composición visual muy particular, ¿eh? Porque combina la ingeniería humana con un ideal de naturaleza domesticada. Fíjate en el detalle físico de la imagen. Unos escalones que llevan hacia arriba. O sea, un escalón no es algo que se forme espontáneamente en la tierra. Es una estructura deliberada, artificial. Hay que construirla. Y construir y subir peldaño a peldaño exige esfuerzo, exige quemar energía, exige una lucha cotidiana constante. No es un camino fácil, ¿no? Pero al llegar a la cima, la recompensa visual no es una fortaleza de hormigón ni un monumento ostentoso, sino un césped de tréboles. Un espacio orgánico, vital, y que simbólicamente está cargadísimo de buena fortuna. Es como un oasis de paz. Totalmente. Es como si el esfuerzo artificial e incansable de subir condujera por fin a un estado de gracia y tranquilidad natural. Esa es la versión triunfante de este camino, la que está impulsada por lo que el texto llama optimismo creativo. Exacto, el optimismo creativo. Pero esto plantea una pregunta importante, porque los símbolos sabianos siempre incorporan una sombra, una advertencia explícita sobre lo que ocurre cuando la energía de ese grado se corrompe o fracasa. Y la advertencia aquí es escalofriante, sobre todo después de lo que hemos analizado de las otras fuentes. Sí, ponnos en contexto. El texto alerta contra una injustificada autoindulgencia y un desprecio por toda realidad práctica, mediante una preocupación por lo fantasmal e imposible. ¡Wow! Esa última frase, preocupación por lo fantasmal e imposible, a mí me detiene en seco, si pensamos en esa mente mediúmnica hipersensible de la que veníamos hablando al principio. Claro, el riesgo de colapso es total. O sea, si unimos los puntos, la advertencia sabiana describe con precisión quirúrgica qué le pasa a esta persona si decide no subir los escalones. Si se queda abajo. Exacto. Subir requiere esfuerzo, exige enfrentar la realidad práctica, planificar la vendimia de la que hablaba la bolásfera, pero ¿qué es lo más tentador para alguien con una sensibilidad tan excesiva que el mundo real le resulta insoportable? Evadirse. Desconectar los cables del radar. Precisamente. Sentarse al pie de la escalera y no subir. Y en lugar de lidiar con ese esfuerzo atroz, usa esa inmensa capacidad imaginativa, esas fuertes simpatías, no para construir algo real, sino para retirarse a mundos ilusorios. ¡Qué peligro! Esa es la autoindulgencia de la que habla el texto. La mente mediúmnica se desconecta de la materia, desprecia la realidad práctica porque duele demasiado, claro. Porque la realidad es una lija para ellos. Eso es, y comienza a habitar en lo fantasmal, en fantasías imposibles donde no hay fricción, pero donde tampoco hay alimento, ni canastas de uvas, ni seguridad material real para la vejez. Es como si la persona tuviera que librar una batalla diaria. Por un lado tiene el canto de sirena de su propia imaginación sin límites, que le susurra que abandone la lucha. Que se rinda. Sí, que se refugie en lo invisible y lo imposible porque el mundo físico es demasiado tosco.
demasiado ruidoso. Y por otro lado tiene la exigencia de la realidad. Esos escalones duros que hay que subir mediante un optimismo creativo que es su única esperanza en mayúsculas de supervivencia. Si se rinde a lo fantasmal, la estructura de la cruz doble se oxida y la psique se fragmenta en delirios. Por eso el texto sabiano recalca el aferrarse a la belleza y al orden. Es vital. Ese orden es la cruz doble de Charubel, esa belleza es el césped de tréboles. Todo encaja. La mente impresionable necesita aferrarse desesperadamente a la acción constructiva, al trabajo metódico de los peldaños, para no disolverse en el espejismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver si logramos encapsular la inmensidad de este perfil en algo concreto. Porque tenemos 3 textos que, a simple vista, parecen hablar de cosas radicalmente distintas. Sí, imágenes muy dispares. Una cruz rígida, una mujer codiciosa recogiendo uvas y una escalera hacia un campo de tréboles. Pero al analizarlos en conjunto, resulta que están narrando una sola historia vital. Tienen una coherencia asombrosa. Estoy convencida de que forman un arco narrativo completo. Y es una historia fascinante sobre la transmutación de la vulnerabilidad más extrema en un poder material imbatible. A ver, resúmenos ese arco. Pues todo comienza en el interior, con un individuo dotado o quizás maldecido, con un exceso de sintonía. Alguien que, como señala Charubel, capta las frecuencias emocionales del mundo con tal intensidad que requiere forjar, con dolor y disciplina, una estructura paralela e inamovible dentro de su mente. La famosa doble cruz. Eso es, para proteger su cordura. Ese es el punto de partida, claro. La persona descubre que es como de cristal puro y decide recubrirse de acero. Exactamente. Una vez asegurado ese núcleo de supervivencia, la persona sale al mundo y se topa con la encrucijada vital, esa dualidad implacable que exponen los símbolos sabianos. La escalera. Sí, la tentación constante de usar esa imaginación para escapar de la realidad, para caer en la autoindulgencia de lo fantasmal y lo imposible. Pero si logra esquivar esa trampa de la evasión, Si decide aferrarse al orden y subir, si elige el esfuerzo del optimismo creativo, entonces empieza a subir, peldaño a peldaño, los duros escalones de la vida práctica. Y ahí es cuando la energía se canaliza hacia la manifestación física, dando paso al escenario de la bolásfera. el viñedo. Eso, la sensibilidad aterrorizada se transmuta en una planificación a largo plazo, en una ambición calculada. Esa codicia de la que hablábamos se vuelve el motor de su resistencia. Trabaja el viñedo de su propia vida, protegiéndose del futuro, cultivando incansablemente. Y trabajando sin parar, hasta que, lentamente, llega al final del trayecto. Llega a ese otoño de la vida. ¿La vejez? Y resulta que aquel ser humano, que empezó siendo un manojo de nervios expuestos, abrumado por las simpatías y el caos del entorno, termina sus días en la cima de la escalera, en el césped de tréboles. ¿Una transformación brutal? Rodeado de abundancia tangible, llenando sus canastas de uvas, habiendo conquistado la palabra clave final, obtención. Es un triunfo absoluto, monumental, de la estructura sobre el colapso emocional. Es el retrato de alguien que, sabiendo que el mundo podía aplastarlo en un segundo, decidió jugar a largo plazo y construir una realidad inexpugnable. Es verdaderamente épico pensar que todo este drama de supervivencia psicológica y conquista material está comprimido en apenas 1 grado en la rueda del zodiaco, Es lo maravilloso de la astrología microanalítica. que estaba ahí esperando a ser descifrado bajo estos 3 lentes históricos. Y bueno, a la luz de este viaje tan intenso que acabamos de reconstruir, sería un error cerrar la exposición sin plantearnos las últimas consecuencias de esta historia. Hay un detalle que a menudo pasamos por alto cuando miramos la recompensa final. El significado profundo de esa cosecha. Justo eso, teniendo en mente todo el calvario que supone tener esa hipersensibilidad desde el inicio de la vida y la lucha faraónica por no perderse en lo fantasmal, Que no es poco. cabría preguntarse sobre la verdadera naturaleza de ese éxito en la vejez. Es posible que la auténtica obtención, la cosecha definitiva para este grado 3 de Tauro, no sean en realidad las canastas de uvas, ni la seguridad financiera, ni el confort de la materia acumulada. Fíjate, qué gran reflexión. Podría ser que el triunfo más grande no sea tener el búnker lleno, sino haber logrado, tras una vida entera de esfuerzo, que esa vulnerabilidad mediúmnica que amenazaba con destruirlo se haya transformado pacíficamente en la más pura fuerza de esperanza creativa. Precioso, de verdad.
Quizá, al final, la verdadera obra de arte no es el viñedo, sino la mente que sobrevivió para plantarlo. Un pensamiento para llevarse y observar en el propio interior para quien nos escucha. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad de las fuentes. Hasta la próxima inmersión.